Vamos a continuar con el capítulo 5, que es el tema es centros ópticamente activos. Estos centros son introducidos al cristal de manera intencional con el fin de cambiar las propiedades ópticas de los cristales, y bueno, es para introducir algunas bandas que se puedan encontrar entre la banda de conducción y la banda de valencia, o también con el motivo de modificar esta banda fundamental. Algunos ejemplos que se mencionan en el libro son el láser de rubí, que bueno, la fórmula es aluminio 2O3, que bueno, a este se le dopa con cerio, perdón, con cromo, y bueno, introduciendo esta impureza al, al rubí, pues eso nos genera el láser de rubí, que tiene pues básicamente dos bandas de emisión muy angostas, que van, que es sus bandas de emisión es el 694.3 nanómetros, y la otra es la 692.8 nanómetros. ¿Sí? Entonces, si nosotros introducimos el cromo al rubí, pues nos genera, podemos producir emisión láser en estas dos longitudes de onda. Y bueno, si introducimos otra vez el cromo, pero en otro host o en otro cristal, por ejemplo, el crisoberio, creo que se llama crisoberio, que es su fórmula es el berilio, aluminio 2O4, y bueno, tiene el mismo dopante. Entonces, esta genera una banda muy ancha que va desde los 700 nanómetros hasta los 800, ¿no? Entonces, nanómetros. Entonces, tenemos esta banda muy ancha de emisión. Y bueno, esta se utiliza para láseres sintonizables, que podemos sintonizar entre longitudes de onda de 700-800 metiendo algunos filtros, o si introducimos un monocromador delante de la emisión, pues vamos a poder sintonizar esta emisión en el infrarrojo de 700 a 800 nanómetros. Entonces también nosotros, bueno, aquí se introdujo el cromo como un dopante o una impureza dentro del cristal. Vamos a analizar un ejemplo sencillo de cómo afecta el dopante a o más bien, la forma de verlo es como el host, ¿sí? Como el host, los iones que están alrededor de los dopantes van a modificar al dopante mismo, y cómo va a cambiar sus propiedades. Entonces, para esto vamos a considerar que los dopantes, ¿sí? Vamos aquí a borrar. Vamos a considerar que los dopantes los vamos a etiquetar con la letra A, y a los iones que rodean, o sea, que son dentro, son parte del host, que son los ligandos, o digamos o lo que rodea a los dopantes A, los vamos a llamar B, que son los iones que rodean, los iones que rodean al dopante. Típicamente los que tienen mayor influencia sobre el dopante son los primeros vecinos. Entonces vamos a considerar solamente los primeros vecinos que rodean al dopante. Vamos a considerar una estructura octaedral. Entonces para que se entienda un poquito más de esta estructura octaedral de la que les voy a hablar, vamos a ir al libro. Entonces aquí está el libro. Vamos a ver esta estructura, que es la de la figura 5, que es la A. Entonces tenemos una estructura octaedral, y vamos a analizar el efecto de tener esta estructura, la A, en el centro como digamos, introduzco un dopante dentro de este cubo, en el puro centro. Vamos a analizar este efecto. Entonces, dentro de este cubo hay un ion A, que es un ion dopante. Entonces vamos a ver ese efecto.
Entonces tenemos, espero que se entienda, pero este es el centro, esto es el centro del cubo. Entonces aquí en este centro, aquí en el centro tenemos AA, ¿sí? En las caras, que es como una estructura centrada en las caras, tenemos a los Bs, que son los ligandos. Entonces aquí están los Bs, que son los iones que ligan a los dopantes. Entonces aquí está, aquí sería B, entonces aquí sería B. Entonces también a estos B es importante recordar que también se le puede llamar iones ligando. Y bueno, para hacer el cálculo más sencillo, vamos a considerar que tenemos, vamos a tener una interacción estática. Entonces, la interacción estática, bueno, es una primera aproximación. Vamos a considerar que digamos, la distancia entre los ligandos, vamos a considerar que hay una distancia A entre los iones ligandos y el ion dopante A. Entonces vamos a considerar que esas distancias son fijas. Vamos a tener una influencia principalmente de un campo eléctrico, que aquí estos iones B van a generar un campo, o cada uno produce un campo eléctrico que al final de cuentas va a interactuar con el ion A. Entonces vamos a considerar solamente efectos electrostáticos, o campos eléctricos. Entonces vamos a poner aquí y bueno, aquí hay un término importante. Este, al término, digamos, a la influencia de los iones B sobre la posición A se le llama campo cristalino. Que es la influencia que tiene B, o sea, la influencia que tiene todos los iones B que existan, los N, que en este caso son, ¿cuántos son? 8, ¿no? 1, 2, 6, ¿no? Más bien 6 iones B. Entonces vamos a ver su influencia del campo eléctrico producido por estos iones B sobre la posición o sobre el ion dopante A. Entonces ese es el efecto de B sobre A. Entonces esto es muy importante. Esto se llama campo cristalino. Y bueno, dentro de bueno, para resolver este problema tenemos que resolver el hamiltoniano. Obviamente, como estamos considerando que el hamiltoniano es es estático, en este caso vamos a considerar que no hay una dependencia en el tiempo. Entonces tenemos que bueno, el hamiltoniano a resolver es, bueno, lo voy a escribir mejor. Entonces, para resolver este problema tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, que tenemos que el hamiltoniano de interacción, esto es igual bueno, a las energías. Estas energías están relacionadas a los niveles energéticos que se van a producir digamos, a introducir el dopaje. Entonces aquí tenemos, aquí voy a escribir los términos. Tenemos que H es el hamiltoniano de interacción. Hamiltoniano. Tenemos que E es la energía de los niveles energéticos. Suena redundante, pero es la energía. ¿Cómo pondría? Los niveles de energía, vamos a ver. Entonces se hagan de cuenta que tengo el estado base, y bueno, al introducir el dopaje pues se van a crear así bandas, ¿no? Esas son las energías, ¿no? Ahí le pongo su índice I porque bueno, puede haber varias energías que se generen al introducir ese dopaje. Entonces tenemos el estado base y bueno, se van a producir estas energías que están relacionadas a la introducción del dopante. Y bueno, y por último pues tenemos la función de onda, ¿verdad? Que esta es la función de onda. Esta es la función de onda de los centros
de los dopajes. De los iones que son los dopantes. Existen dos tipos de metodologías para resolver este hamiltoniano. Entonces, los dos métodos, vamos a poner aquí, existen dos métodos. Existen dos métodos. La primera es la teoría del campo cristalino, que es la que básicamente vamos a ver. Y la segunda es la teoría del orbital molecular. Entonces básicamente vamos a ver principalmente la teoría del campo cristalino y la teoría del campo molecular, pues es un poquito más con software. Entonces el primer metodología que vamos a abordar para resolver este problema es la teoría del campo cristalino. Entonces para resolver este problema vamos a suponer un hamiltoniano que va a tener la siguiente manera, que va a ser el hamiltoniano total, que es de la ecuación de Schrödinger que escribí anteriormente. La vamos a separar en dos, así, dos, que es este hamiltoniano, que ahorita voy a definir cuál es, más otro hamiltoniano, ¿sí? Donde este hamiltoniano se refiere al hamiltoniano del electrón libre. Electrón libre. Y el siguiente hamiltoniano es el hamiltoniano del campo cristalino. Este es de crystal field, entonces es el del campo cristalino. Y bueno, el hamiltoniano del electrón libre pues depende básicamente del potencial, el eje potencial. Entonces, el hamiltoniano del campo cristalino es como la sumatoria de todos los electrones de valencia que existen, es la sumatoria de los potenciales o de la energía potencial de todos los iones circunstantes, o sea, todos los iones B que había definido anteriormente. Pues aquí tenemos el CF es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de pues, la carga de electrón por el potencial que va a generar todos los iones B que se encuentran alrededor del dopaje. Entonces aquí sería, bueno, aquí va la posición. Y así, bueno, están coordenadas esféricas. Y bueno, obviamente N pues son el número de electrones de valencia. Del dopaje. Es del ion libre, que lo podemos separar en tres partes, de acuerdo a la teoría de perturbación. Donde está HO es el campo central, es el hamiltoniano del campo central. Y bueno, este refleja el campo que actúa sobre los electrones de valencia.
debido al núcleo del dopaje. Del ion dopaje, del ion A, ¿verdad? Que estamos hablando que es el A. Este que está aquí es el hamiltoniano de la interacción de los electrones de valencia. Entonces esta es la interacción del dopaje, y por último el último hamiltoniano es la interacción spin-órbita. Bueno, en sí es la suma de la interacción spin-órbita de todos los electrones de valencia. Entonces es la interacción y bueno, es la sumatoria de todas esas interacciones de spin-órbita. Dentro, digamos, de esta forma de resolver este tipo de problemas, existen tres aproximaciones. Entonces tenemos tres aproximaciones. Una de ellas, bueno, lo voy a escribir, es el campo cristalino débil. Y bueno, esto se da cuando, pues, obviamente, el campo cristalino, que es es mucho menor, bueno, más bien es mucho menor que la interacción spin-órbita, también la interacción entre electrones y la interacción, perdón, aquí el hamiltoniano bueno, que se ve afectado por el átomo, por el núcleo, cómo afecta el núcleo a todos los electrones de valencia. Y bueno, básicamente, bueno, esta es la área que yo manejo, que se da en las tierras raras, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Que básicamente en las tierras raras caen en el caso del campo cristalino débil. El siguiente caso es el campo cristalino intermedio. Que bueno, para que esto ocurra, tenemos que la interacción spin-órbita es mucho menor que el hamiltoniano, el campo cristalino, y esto es menor que la interacción entre electrones de valencia. Y bueno, este caso se da en los metales de transición, que también los vamos a abordar en el capítulo 6. Y el último caso es el campo cristalino fuerte. Entonces, para que esto ocurra, tenemos que la interacción spin-órbita es menor que la interacción entre los electrones de valencia, y esto es menor que el campo cristalino, ¿no? Entonces el campo cristalino es el que domina. También este caso lo vamos a abordar en el capítulo 6. Vamos a abordar un caso sencillo, yo creo que de los más sencillos que aún se pueden resolver a mano, que es el campo cristalino fuerte. Vamos a considerar el campo cristalino fuerte y vamos a considerar a los iones que se encuentren en esta configuración electrónica, o sea que tengan solamente un electrón en la capa D. Vamos a hacer este caso. Entonces, para este caso, obviamente, como tenemos un solo electrón en el último orbital, tenemos que la interacción entre electrones, obviamente como solamente tenemos un solo electrón, tenemos que esa interacción entre electrones obviamente es cero. Y como estamos dentro del caso de la interacción fuerte, vamos a hacer que la interacción spin-órbita también va a ser despreciable comparado con el campo cristalino. Entonces básicamente vamos a hacer
el cálculo para vamos a resolver la ecuación de Schrödinger solamente considerando el campo cristalino. Nosotros sabemos que la solución de la ecuación de Schrödinger debe tener esta forma, que es obviamente tenemos la función de onda que va a depender de los números cuánticos, el número cuántico principal L y ML, el magnético, el número cuántico angular y el ML, y esta depende de una función radial del número principal de L y multiplicada por este término. Este que está aquí ya sabemos que es la parte radial, y esta que está acá es la parte angular. Es la parte angular, como ya sabemos, de acuerdo a la solución del átomo de hidrógeno, se representa por los armónicos esféricos. Entonces aquí tenemos los entonces está la parte angular, tiene la siguiente forma. Perdón, aquí es nada más Y. L, M, L es igual a estos términos que los podemos encontrar en la solución del átomo de hidrógeno. Aquí vamos multiplicado por 2pi, lo elevamos a la menos 1/2 del exponente de IML phi. Este es una phi. Es una phi. Y este término que está aquí está relacionado a los polinomios de Legendre. Entonces, debido a que estábamos nosotros estudiando esta transición, recordamos que aquí es un 1. Entonces, esta DER, si recordamos cuando vimos las reglas de selección, representa una L igual a 2. Entonces, si L es igual a 2, tenemos que ML es igual a más menos 2, más menos 1 y más menos 0, ¿no? Que sea el 0. Entonces tenemos que resolver toda esta cantidad de números cuánticos del momento magnético. Y digamos, con el fin, digamos, de toda esta cantidad que está aquí. O sea, para no escribir todo este término phi, n, l, m, entonces vamos a hacer la aproximación que tenemos esta phi, obviamente n, L es 2, habíamos dicho que es 2, aquí hacemos el cálculo, aquí va el ml, entonces aquí toda esta cantidad, digamos para escribir menos, la vamos a expresar como ml, ¿no? Entonces cuando tenga esta ml, representa toda esta cantidad, entonces que es la solución de la ecuación de Schrödinger para el dopaje. Entonces la solución de la ecuación de Schrödinger queda resuelta, digamos, sacando la matriz de elementos de las transiciones electrónicas, que sería, aquí me equivoqué, es el hamiltoniano, digamos, esta es la matriz de elementos, que obviamente esta es el valor de expectación, bueno, considerando el hamiltoniano del campo cristalino con la siguiente transición, que está aquí, y tenemos que resolver la ecuación secular o la ecuación de eigenvalores, que, bueno, espero que quepa aquí. Tenemos que sacar aquí voy a poner, tenemos que resolver esta ecuación secular. O de eigenvalores. Entonces, tenemos que sacar los eigenvalores de este sistema. Obviamente, bueno, ahorita les explico un poquito, pero aquí lo voy a escribir. Aquí tenemos que sacar el determinante de h2,2, que este término se saca resolviendo esta integral que está aquí. Entonces sería aquí meter un 2,2 y poner las funciones de onda de la solución de la ecuación de Schrödinger. Aquí le pongo la otra, y aquí es obviamente el hamiltoniano del campo cristalino. Entonces aquí obviamente, como tenemos que sacar
quiero sacar los eigenvalores, que son los valores energéticos que se van a producir al introducir un dopaje dentro de esa red cristalina. Entonces aquí voy a seguir escribiendo. Entonces aquí va H0,2, H menos 1,2, H menos 2,2. Entonces aquí tengo que escribir H2,1, H1,1 menos el siguiente eigenvalor a determinar, H01, H menos 1,1, H menos 2,1. Aquí tengo el H2,0, H1,0, H00 menos la energía del siguiente nivel energético, H menos 1,0, H menos 2,0, H2, menos 1, H 1, menos 1, H0, menos 1, H sigue el menos 1, menos 1, H menos 2, menos 1, y el último término que es el H. Aquí voy a cerrar el determinante, que obviamente este determinante debe ser igual a 0. Entonces aquí voy a poner igual a 0. Aquí tenemos el 2, menos 2, el H1, menos 2, H sería 0, menos 2. Aquí tenemos el H. Aquí cometí un error en este término. Debo restarle la energía, ¿no? Entonces, obviamente se va restando en la diagonal. Entonces aquí sería el H menos. También aquí hay un error, ¿no? Aquí 0, aquí debería ser 1, ¿no? Menos 1, menos 1. Entonces aquí tenemos el H menos 1, 2. Esto que está aquí es el menos 1, menos 2. Y aquí tenemos el H menos 2, menos 2. Ya no cabe. Pero este que sigue es el menos 2, menos 2. Y obviamente se le resta la energía, ¿no? Espero que quede claro. Pero en la diagonal se le va restando la energía, que son los niveles energéticos que vamos a determinar. Y bueno, aquí hay un barrido, ¿no? Si se fijan es en este lado, que es este lado este índice, está este lado, que es aquí es 2, este lado empieza en 2, aquí está en 1, 0, menos 1, o sea, ese menos 1 va en toda la columna, y aquí está en el menos 2. El que está de este lado, que está acá, va en los renglones, va de 2, ese es el 2, luego sigue el 1, sigue el 0, menos 1 y menos 2, ¿no? Entonces tengo que resolver este determinante, determinar los eigenvalores, que esos eigenvalores corresponden a los valores energéticos que se van a ser causados por esa intrusión del dopante, y esos hamiltonianos se obtienen de esta ecuación, que estos términos que están aquí son las soluciones a la ecuación de Schrödinger que definí en el problema anterior. Obviamente falta un término importante, que es este que está aquí, que es el hamiltoniano de interacción, bueno, más bien el hamiltoniano que provocan los iones que están alrededor del dopaje, ¿sí? Que son parte del host. Este hamiltoniano tiene esta forma, que es la carga del electrón. Obviamente aquí va una sumatoria, pero como tenemos un solo electrón, pues vamos a escribir nada más un solo electrón, debido a la configuración que les había dicho, que es la D a la 1, o sea, hay un solo electrón en la última capa. Entonces íbamos a poner el potencial,
que genera todos los más bien todos los iones que están alrededor del dopaje. Entonces aquí vamos a poner esta y fin. Para la configuración que acabo de definir ya está reportada el potencial, que aquí la voy a escribir. Entonces el potencial dependiendo de R, θ y phi es igual a 6 ZE, que esta Z es el número atómico, más esta es la distancia entre el ion dopaje y los iones que están alrededor del dopaje. Entonces aquí vamos a poner 4, 9, 18. Entonces, podemos ver que este término tiene dos subtérminos, que aquí este es un término y este es otro, ¿no? Todo que está aquí es otro, que bueno, aquí hubo una continuación, falta un paréntesis, y vamos a resolver, digamos, este primer término que está aquí, le vamos a llamar B1, y todo lo demás, digamos, toda esta parte va a ser el B2. Vamos a, bueno, para resolver el problema tenemos que sacar pues la integral, ¿no? Tenemos que sacar básicamente, hacer dos integrales por separados con B1 y B2, tomando en cuenta las funciones de onda de la ecuación de Schrödinger. Entonces para B1 tengo que resolver esta integral que está aquí, que sería obviamente este ML que aquí está conjugado. Y bueno, estamos tomando solamente esta parte, sería el 6ZE a que multiplica a M así. Aquí una coma. Esta es una integral alrededor del volumen, aunque también puedo poner una B. Debo hacer esta integral. Bueno, la solución de esta, digamos, para no hacer tanto cálculos, sabemos que es 0. 6ZE, el campo de electrón entre A, y bueno, va a ser 0 cuando los números cuánticos sean iguales, más bien diferentes, y va a adquirir este valor que es Z, es 6Z. Esta es la carga del electrón dividida entre la distancia, sería aquí M1 igual a ML. Entonces tenemos el siguiente paso es resolver el hamiltoniano, más bien resolver el potencial del siguiente término, que lo podemos ver en la página del libro, que es la página 270, creo. Vamos a buscarla. 270. Entonces aquí está los términos que debo resolver, que es resolver básicamente esta integral, que es algo compleja. Digamos, afortunadamente aquí en el libro ya nos dice la solución, y bueno, son las siguientes ecuaciones que vienen ahí en el libro de la solución de esta integral. Entonces aquí básicamente son los términos
bueno, aquí son los valores del momento magnético considerando el potencial B. Ya en un artículo ya lo resolvió, que está aquí, ya son las soluciones es integrales tomando esos hamiltonianos. El artículo es este que está aquí, este que está aquí lo pueden buscar en las referencias del libro. Si quieren saber cómo se resolvió el cálculo, entonces pusieron los términos y ya por último escribimos este hamiltoniano, perdón, este determinante para determinar las energías que van a ser causadas por la introducción de ese dopaje. Entonces se resuelve ese sistema y obviamente les había comentado que habíamos resuelto, a ver, permítanme. Y bueno, ese sistema que está aquí, vamos a ponerlo por abajo, se puede simplificar, digamos, a sus características de la siguiente manera. O sea, resolviendo ese hamiltoniano, tenemos tres, o más bien dos soluciones. Entonces tenemos esta solución que está aquí, que está por acá, las demás son raíces repetidas. Entonces tenemos que se van a generar dos niveles energéticos que están aquí, ¿no? Entonces las transiciones energéticas van a ser digamos, de este nivel a este nivel, que se generan dos niveles, que se genera una nueva banda de absorción, que es debido a la existencia de estos números cuánticos del -1, 1 y el 0, ¿no? Y bueno, también si consideramos el 2 y -2 se genera estas soluciones, pero básicamente son las mismas. Vemos otra vez que tenemos el 4 de Q y el 6 de Q, que ahorita voy a definir cuánto vale esa D y esa Q, que hasta ahorita no he dicho cuánto vale. Entonces habíamos quedado que de los iones que tienen esta configuración electrónica se van a desprender, digamos, vamos a agarrar esto. Habíamos dicho de los iones que tienen esta configuración energética, va a haber un desprendimiento, o más bien digamos, desdoblamiento a un nivel. Aquí es bueno, la diferencia de aquí para acá es 6z cuadrada entre A. Entonces aquí va a haber un desdoblamiento, que aquí hay una diferencia de A, digamos, aquí vamos a poner puntitos, que aquí sería la diferencia de esta es el 6 de A, que son las soluciones, digamos, de las raíces de digamos, del determinante de eigenvalores, y esta diferencia es 4 de A, ¿sí? El valor negativo pues es este, ¿no?, que está por debajo de este número, que aquí son los negativos. Y bueno, aquí se le pone esta notación que es el eje, que es una notación que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es bueno, es la etiqueta que se le asigna a este desdoblamiento. Y aquí tenemos a este otro desdoblamiento que está acá. Aquí vamos a ponerle que aquí se separa. Aquí es un T2G. Entonces aquí vemos que hay un desdoblamiento de dos niveles energéticos, y quiere decir que va a existir transiciones electrónicas, que puede existir absorción de fotones que tengan esta brecha energética. Entonces esa energía, digamos, la diferencia bueno, la notación es TG, que hay transiciones de aquí para acá, digamos, aquí para acá absorben fotones, a la EG, pues en sí son, bueno, aquí lo voy a escribir como la diferencia energética de esos dos niveles. Aquí es menos, obviamente es un menos, aquí digamos, formalmente aquí falta un signo negativo, T2G es la diferencia energética. Vemos que sería 10 de Q, y bueno, este término que está aquí en sí es igual a 10 a la 6 z, que esta es una simplificación de las integrales que mostré anteriormente. Entonces aquí es z cuadrada entre r cuarta
entre A a la quinta, donde D es igual a 35 z cuadrada entre 4A a la quinta, donde este término se relaciona con la propiedad del ligando. Y la Q en sí es 2 entre 105 R cuarta, y esta es la propiedad del electrón. Esta se relaciona con la propiedad de los electrones de valencia. Y bueno, esta R que está aquí es como la distancia del núcleo a los electrones de valencia, como distancia media, ¿no? Obviamente va al cuadrado. A los electrones, ¿no? Entonces esa D es la distancia media de los núcleos del núcleo electrón a los electrones de valencia. Esta A es la distancia de los dopajes, bueno, del ion dopaje a la distancia de los vecinos más próximos. Hay que recordar que esta ecuación que está escrita aquí está en el sistema de unidades CGS. Es importante que, bueno, casi todas las cantidades de espectroscopía están en esas unidades. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo. Entonces vamos a calcular el nivel energético que se calcula al dopar el rubí con un titanio. Si vemos en la tabla periódica, este tiene solamente un electrón de valencia. Y bueno, dentro, digamos, para calcular ese nivel que se genera al dopar el rubí con óxido de titanio, tenemos que considerar, básicamente necesitamos dos cosas, ¿no? Que es la distancia digamos, media que existe entre el núcleo y y los electrones de valencia, que en este caso es solamente uno. Entonces esa distancia, bueno, está definida por el radio de Bohr, que este es un A0, que es el radio de Bohr. Este es el radio de Bohr del átomo de hidrógeno. Que, bueno, aproximadamente es igual a 0.5 Armstrong. Y esa distancia de los electrones de valencia al núcleo, que en este caso tenemos uno, es aproximadamente igual a 2 veces el radio de Bohr. Entonces esta es la distancia entre los electrones del núcleo y el núcleo al electrón de valencia. También necesitamos la Z, que es la carga del ligando. Entonces tenemos que el ligando está dado por los oxígenos, básicamente el titanio sustituye el aluminio. Entonces los iones circundantes que están alrededor del titanio son oxígenos. Entonces el oxígeno, aquí, de acuerdo a esta fórmula, debería ser un 2 menos, que quiere decir que la Z es igual a 2, ¿sí? Que es la carga del oxígeno. Aquí voy a escribir otra vez que R es la del electrón de valencia al núcleo. Y A, que no es sub 0, A es la distancia del titanio, que en este caso es el dopaje, al oxígeno. Y bueno, para este caso A es igual a 2.5 Armstrong, ¿no? Que es un caso ya conocido de acuerdo a los cálculos de los espectros de difracción. Entonces, básicamente tenemos que sustituir
en esta ecuación. Entonces la diferencia energética de las bandas que se generaron es igual a 10 a la 6 por 2 por e al cuadrado entre a sub 0. Aquí me va a la quinta, que básicamente hay que bueno, aquí mejor lo voy a escribir en otra ecuación, en otra, digamos, diapositiva. Habíamos dicho que, otra vez lo voy a escribir, que el cambio de energía es igual a 10 veces dQ. Esto es 10 a la 6 y cuadrada r cuarta entre a la quinta. Y bueno, básicamente sustituyendo los valores de este ejercicio, tenemos que esto es igual a 10 a la 6 por 2 por el exponente, aquí bueno, más bien el carga de electrón al cuadrado, aquí va a un 16, ¿sí? Sí, viendo el valor de R, que R habíamos dicho que R es igual a 2 a sub 0, entonces aquí va este 16 sale de acá, obviamente, bueno, aquí un paréntesis normalito, dividido entre 5 a la quinta a sub 0, ¿no? Entonces aquí obviamente a bueno, tienen que sustituirlo y pues nos va a esta cantidad. Hay que recordar que estamos hablando en el sistema de centímetros, segundos y gramos. O sea que hay que cambiar los estereocoulomb a coulombs, digamos, para tenerlos en nuestro sistema. 10 a la 6 por 2. Habíamos dicho que aquí es 1.6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 9 estereocoulomb al cuadrado. Aquí va por 16 dividido todo esto por 5 a la 5, 0.5, que es lo que vale esta cantidad, que es el radio de Bohr. 10 a la menos 8 centímetros, ¿no? Obviamente tenemos que pasarlo todo a centímetros. Haciendo la operación me queda 7.8 por 10 a la menos 13 estergios, que es la unidad de este sistema. Ergios. Y bueno, haciendo la conversión me da aproximadamente 400 centímetros a la menos 1. Entonces básicamente la predicción según el campo cristalino, este es el cálculo del campo cristalino, debemos tener una banda de absorción aproximadamente en 400 centímetros inversos. Aquí voy a poner algunas relaciones de unas conversiones que les va a ayudar a pasar de ergios a centímetros inversos. Entonces vamos a escribirlo aquí, nuevo. Unas relaciones importantes que sabemos que un ergio es igual a 1 por 10 a la menos 7 joules. También sabemos que un ergio es igual a 6.2415 por 10 a la 11 electronvolt. Y también sabemos que que un volt es igual a 8065.75 centímetros a la menos 1. Entonces, para hacer la conversión que viene anteriormente, sabemos que un ergio es igual a 6.2415 por 10 a la 11, por lo que vale un electrón volt. Aquí es todo esto multiplicado por 8065 aproximadamente centímetros inversos, ¿no? Entonces esta es la relación que se utiliza para pasar a los 4000. Experimentalmente nosotros sabemos que si nosotros medimos un espectro de absorción, esta diferencia energética debido al dopaje es igual a 2000 centímetros inversos
que corresponde como a 250. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Bueno, para hacer el cálculo sería 10 a la 7 dividido, bueno, para hacerlo a nanómetros, centímetros inversos, y vamos a ver cuánto vale. Que esta corresponde a 500 nanómetros. Esto es lo que es experimentalmente. Esto experimentalmente. También nosotros teóricamente habíamos dicho, habíamos dicho que era 4000 centímetros a la menos 1, que correspondía a 2500, ¿no? Podemos ver que entre el experimento y la predicción teórica hay mucha diferencia, pero obviamente es una aproximación burda, ya que no estamos considerando vibraciones y otras cosas. Entonces, básicamente, también, digamos, dentro de la moraleja del cálculo, es que se toman, se hace, digamos, para determinar el valor de dq, se hace ese valor, que es el que está aquí, se hace cálculos, o sea, obviamente tomando las funciones de onda, pero haciendo correcciones de soluciones experimentales, ¿no? Entonces se ajusta este término a una tabla de datos y para hacer una mejor aproximación. Obviamente hay mucha diferencia, pero sí hay una predicción de una existencia de una banda adicional. Y bueno, dentro del libro puede haber otras estructuras. Entonces esta fue la que se resolvió. Obviamente aquí en el libro ponen otras dos. La única diferencia en el cálculo es hacer, digamos, esta configuración de dopaje, no, más bien de oxígenos alrededor del titanio va a generar un potencial. Si yo tengo esta configuración diferente o esta, generan potenciales diferentes, obviamente. Entonces, para hacer el cálculo, este es el reemplazo. Siempre tenemos siempre un 10 de Q, es para el octedral. Si yo quiero pasar un tetedral, tengo que reemplazar ese de Q por esta cantidad o esta cantidad, ¿no? Eso está publicado en este artículo. Y bueno,